Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. En esta noche nos hemos convocado para el lanzamiento del proyecto Al Mando, la representación del poder y Al Mando ART. Esta noche presentaremos una intervención fotográfica a cargo de Amaury Martínez y Pedro Intriago, junto a El Poder en mi Constitución, de Carolina Piper. Videodanza. Ambos son los primeros productos derivados de la investigación sobre la representación del poder en los medios de comunicación. Este proyecto surge como parte de la convocatoria a proyectos de investigación financiados en el bienio 2019-2020. El proyecto denominado La representación del poder, derivas visuales y escénicas. Indaga en el archivo del Diario del Telégrafo como un dispositivo que atestigua, almacena y resignifica la memoria para reflexionar en el campo de lo político y los medios de comunicación, desde lo visual y el movimiento. Tenemos entonces, sin más preámbulo, a Natalia Tamayo, quien va a presentarnos la página de Al Mando. Bienvenida, Natalia. Y muchas gracias por estar aquí. ¿También? Sí. Ok. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. La idea de convocarles a todos ustedes y que estén aquí presentes es para poder hacer el lanzamiento, obviamente, de la página almando.ar, que también es una plataforma. Pero también quiero comentarles cómo fue todo el proceso, un proceso de investigación, un proceso de reflexión, de teorización y de generación de productos artísticos que están condensados en la plataforma almando.ar. Hemos empezado primero con una imagen, ustedes ya saben, es una imagen muy poderosa, viva la patria o morimos en el intento. Efectivamente es una convocatoria a analizar lo político, lo visual, los medios de comunicación y ver estos elementos a nivel artístico. Partimos primero de concebir este proyecto por un cuestionamiento y un planteamiento. Tradicionalmente entendemos los medios de comunicación como actores sociales, testigos de la memoria, notarios públicos, que tienen una influencia en la sociedad. Pero también a veces los medios de comunicación actúan como actores políticos cuando defienden una línea determinada, como intermediadores políticos, gracias también a ese poder que les da la palabra medio, estar intermediando, y en otras veces también están en el centro de un campo de relaciones cuando ejercen su competencia y cuando ejercen también su influencia. Cada medio de comunicación, al ejercer su influencia dentro de la sociedad, se diferencia uno de otro, establece una serie de lineamientos y de comportamientos y también ejerce una influencia a nivel del campo político. Nosotros habíamos pensado primero cómo plantear un tema que es profundamente político y que además en la actualidad es un tema de mucho debate. ¿Cómo hacer que esta imagen de los medios como actores políticos, como gestores políticos o como intermediarios políticos nos convoquen a la reflexión y también disparen elementos artísticos? A partir de eso planteamos este proyecto, que es la representación del poder. Siguiente, por favor. La representación del poder. Y nos planteamos hacer una investigación específicamente en el archivo histórico de Diario El Telégrafo. Como ustedes saben, el archivo histórico del Telégrafo reposa en la Biblioteca de las Artes. Y ahí se almacena, además de la colección hemerográfica del periódico, el archivo fotográfico del diario. A partir de eso, y con estos planteamientos que tenemos en términos políticos, nos acercamos al archivo fotográfico y decidimos ver si es que el periódico, Diario El Telégrafo, actúa de alguna manera al acercarse y al retratar el poder de una forma tal que lo convierta en actor, en gestor, en intermediario o simplemente en un elemento que afianza la imagen del poder o que también apoya a decantar el poder. Y entonces nos establecimos tres ejes de comparación.
Uno, ver cómo se representa el poder en las dictaduras, es decir, las dictaduras del Ecuador, 1966, en el 72 y en el 77. Ver cómo actuó el periódico frente a los presidentes que perdieron el poder, esto es, los destituidos, Abdalá Bucarán, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez. Y luego ver cómo el poder desde el medio de comunicación y desde el poder gubernamental también se interrelaciona. Y eso es un contraste que queremos hacer, esta es una segunda parte en proceso aún, en 1959, en 1982 y en 2007, enfocándonos en 3 presidentes más, Velasco Ibarra, León Febres Cordero y Correa. Con estas premisas armamos un equipo multidisciplinario. Este equipo que tenemos gente de literatura, de danza, de audiovisuales, están también compañeras de vinculación a la comunidad, pedagogía en artes. Armamos un equipo de investigación y partimos por generar primero una propuesta, un taller de investigación, un taller de metodología de investigación en prensa histórica. Siguiente, por favor. Entonces, lo que hicimos fue capacitar a estudiantes, investigadores y pasantes, docentes, sobre cómo acercarnos al periódico y establecer un camino para poder interpretar, leer, ver y recolectar ese tipo de información. Siguiente, por favor. El taller fue dado en la Biblioteca de las Artes conjuntamente con Gilda Sánchez, que está aquí. Trabajamos en el archivo con Reinaldo Rodríguez, acercándonos al periódico histórico para ver cómo era el periódico, cómo lo vamos a entender, cómo lo íbamos a leer desde las premisas que les he señalado antes. Siguiente, por favor. Luego nos planteamos otra deriva. Esta deriva más bien iba desde el movimiento y la danza, como lenguajes con sus cuestionamientos sobre los paradigmas que rigen o que regían nuestros cuerpos y sus roles en la vida social y política, así como en el arte, que también es política, se planteó investigar de qué forma el ejercicio del poder y su representación impacta en la corporalidad individual y colectiva. Para ello, hicimos unos laboratorios de creación, aquí está comandado por Carolina Piper. Hicimos unos laboratorios de creación, ella lo hizo, de creación y de experimentación con los alumnos de danza para ver cómo esta dinámica de todo lo que habíamos investigado y que se había convertido en un imaginario común para las diferentes derivas, servía también como elemento de reflexión y de teorización a la hora de levantar el taller de creatividad. El laboratorio, siguiente diapositiva. A partir de los imaginarios que recolectamos precisamente en esta investigación histórica, se trabajó el laboratorio y tuvo además una presencia en varios escenarios, parques, plazas, espacios cerrados, que constituyeron un aporte para las reflexiones del texto artístico, así como para el trabajo escénico que luego ustedes van a ver. Siguiente, por favor. Estas son las intervenciones que se hizo en el espacio público, siguiente, por favor, y que esperábamos nosotros, de no haber la pandemia, poder replicar en el espacio público en condiciones normales. Y como ustedes saben, eso no ha sido posible. También indagamos en otra deriva, el quehacer fotográfico, y vimos desde 2 aristas, el fotoperiodismo y la fotografía como arte. La fotografía periodística la entendemos como la imagen realizada en función de ser difundida por canales informativos, que tiene como objeto atestiguar un evento y que se convierte en un documento con significación histórica. Entonces, lo que hicimos fue acercarnos en un trabajo meticuloso y constante al archivo de fotos del periódico y recolectar en un trabajo que llevó varios meses, recolectar una serie de imágenes que nos hablan del poder, tomando en cuenta esta misión de la fotografía periodística, atestiguar un hecho. Y a partir de ahí empezar a trabajar una serie de elementos adicionales para ir hacia el otro camino, la fotografía artística. Porque así es, he puesto aquí también, entendemos que las fotografías periodísticas son parte de los elementos utilizados en un combate ideológico por medio del cual se emiten mensajes que varían en función del tiempo y de la percepción de la audiencia. Y en este punto es donde nos enfocamos. Cómo las fotografías fueron recibidas en su momento, cómo las fotografías ahora las podemos entender, y a ese es otro trabajo que en la deriva artística que los compañeros Pedro Intriago y a Mauri nos van a contar luego.
Recolectamos, sí, imágenes poderosas de cómo estas imágenes también pueden aportar, apoyar un determinado mensaje comunicacional en prensa. Aquí no se puede ver, este es un negativo que es precisamente un momento de campaña de Yamil Maguaz, pero que les invito a revisar en la página almando.art. Siguiente, por favor, y también a Lucio Gutiérrez en campaña. Siguiente, por favor. Con todos estos elementos pasamos a una segunda etapa. ¿Cómo integrar todo lo que estábamos haciendo, este rompecabezas, en un solo concepto? Y entonces empezamos la búsqueda de la marca, la identidad de marca que trabajamos con Iván Basurto, que también está aquí. Y entonces con él empezamos una serie de encuestas, conversaciones, buscamos temas en común para generar una frase, un concepto que integre y que nos sirva también de paraguas para poder exponer las diferentes derivas artísticas que estaba resultando de este proyecto de investigación. Tras varias encuestas y buscar varios nombres, apostamos por uno y la estructura la plasmamos digitalmente. Almando, que es la plataforma que ahora presentamos a ustedes. ¿Por qué presentamos Almando y cuáles son sus elementos? Con los ejes de investigación que habíamos señalado, tenemos primero el poder que está representado por la corona, el poder dictatorial, que son las estrellas, el poder mediático, que está representado por este símbolo de audífono o de voz. Siguiente diapositiva. Trabajamos, anterior por favor, trabajamos las tipografías, trabajamos los contenidos y las formas de cómo íbamos a mantener una unidad, no solamente de logotipos y de imagen, también de una apuesta verbal. Y con ello también trabajamos la forma de representar nuestras propias imágenes, con qué tonos, con qué colores y con qué formatos. Cómo iban a ir las frases, cuál era el sentido que nosotros estábamos dando al trabajo que estamos realizando. Siguiente diapositiva. Y luego cómo vamos a trabajar las fotografías de archivo. Fotografías que para una presentación, por ejemplo ahora en este caso que es digital, cómo se las iba a presentar y manejar. Siguiente, por favor. Y luego cómo iban a ser las formas de presentación en términos textuales. Esto es lo que hemos hecho en este equipo en almando.art. Queremos que ustedes vean la página, que conozcan las propuestas artísticas que hemos trabajado. Aquí están los cómplices y encubridores del evento. Y hablando de los cómplices y encubridores, vamos primero por el momento a mencionar, justamente, tenemos el grupo de docentes de la Universidad de las Artes. Tenemos a Agustín Garcés. Agustín Garcés es historiador del arte con mención en cine, Universidad de La Habana, Cuba, y teólogo con mención en literatura por la Universidad Aristotélica de Tesalónica, Grecia. Es profesor de las materias de Historia del Arte, Estética, Cine y otras artes en el Departamento Transversal y la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes. Bueno, él es nuestro director del proyecto. Nos disculpamos por él también y por un inconveniente de salud. No puede estar en este momento aquí, pero nos acompañó en todo el proceso. Un fuerte aplauso también para Agustín. Natalia Tamayo, quien nos ha hecho la presentación. Máster en Historia por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España, especialista en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, y diplomada en Políticas Públicas para Internet, Flaxo, Ecuador. Es profesora de las materias Arte y Sociedad y Laboratorio en la Comunidad en el Departamento de Nivelación y Transversal en la Universidad de las Artes. Carolina Piper. Se desempeña como bailarina independiente, coreógrafa, docente universitaria y comunicadora radial, bachiller en artes y licenciada en comunicación. Cursó el posgrado especialidad en tendencias contemporáneas de la danza en Argentina, uno de los lugares en los que ha representado al país, sumando festivales, laboratorios y presentaciones en diversos países latinoamericanos. Actualmente se desempeña como docente para las universidades UARTES y la Universidad Católica de Guayaquil. Y tenemos a Pedro Mujica, docente universitario de la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes, coordinador de la carrera de Pedagogía en Artes y Humanidades. Cuenta con varias investigaciones donde se puede destacar la recopilación de tradición oral Contar Contando,
Tiene maestría en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Habana y maestría en Literatura Hispanoamericana y Española en la UNIVA. Actualmente está cursando el doctorado en Investigación y Producción en Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. A continuación, Pedro Mujica, quien nos va a hablar un poco acerca de esta investigación y de la investigación en artes, y también sobre un avance que tenemos para el proyecto. Buenas noches. No estoy acostumbrado a estas cosas. ¿Aló? Buenas noches, mi nombre es Pedro Mujica. Pasa a la siguiente, por favor. Parte del proyecto Al Mando. Mi idea era hablar sobre la investigación o los procesos de investigación que hemos desarrollado para Desde y con las Artes, pero no quiero caer mucho en el cliché que hemos normalmente usado bajo estos términos. Y sí le quiero más o menos mostrar cómo han sido los procesos metodológicos que podremos llamar dentro de esas categorías, ¿no? En principio nosotros hemos usado o no hemos hecho de múltiples herramientas metodológicas cualitativas del ámbito cualitativo. Hemos desarrollado investigación de archivos, como es el archivo fotográfico del telégrafo. Hemos desarrollado una intensa investigación en las fotografías, ¿como cuántas, Pedro? 440 negativos para hacer una selección como aproximadamente de una... Ok, eso ha sido uno de los primeros pasos que desarrollamos en esta investigación. Nuestro objetivo principal era qué nos va a decir el telégrafo. Pero empezamos con este proyecto con la idea del poder. O sea, el telégrafo, como comunicacionalmente fue elaborado la idea del poder a través de 3 presidentes específicos. Que ya más o menos hablan un poco sobre ese tema. Eso nos ha llevado también a desarrollar toda una metodología también de estudios de casos, un ejemplo, sobre estos 3 presidentes, sobre esas etapas, y cómo la comunicación ha abordado esos temas. Lo interesante de esto es que esto no está en función de un estudio cuantitativo sobre la comunicación, no es un estudio comunicacional, tampoco es un estudio cualitativo. Toda esta investigación o todo este bloque investigativo que hicimos al principio está en función del proceso creativo que se desarrolló a partir de este proyecto. Y yo creo que ahí se transa un recorrido bastante interesante que podemos descifrar a partir de la investigación desde, por y con las artes. Porque nuestra intención final es crear esta trayectoria, esta motivación a partir del concepto del poder, cómo este concepto del poder se disfraza a partir de los grandes medios, cómo estos grandes medios van montando unos imaginarios, desechando otros, cómo estos presidentes en estas 1500 fotografías pudimos evaluar cómo estos presidentes en algunos momentos los realzaban y los bajaban. O sea, todo ese metarrelato, toda esa historia invisible que está posible incluso en los reversos de las fotografías, ha sido parte del proceso investigativo. Y a partir de esa gran investigación se desarrollaron, podríamos decir, 3 grandes procesos que terminaron en proyectos muy interesantes a nivel creativo. Uno que es lo que va a exponer ahorita mi tocayo Pedro, el otro que es la parte de performance de nuestra Carolina Pepper, disculpa, y el libro que vamos a presentar a finales de noviembre con las reflexiones, no sé si serán reflexiones académicas, pero por lo menos las reflexiones en torno a este trabajo, y que me imagino que deberán tener el mismo tono creativo en función de todo el desarrollo que hemos investigado. ¿Por qué hago esta introducción antes de empezar esta elaboración temática de los conceptos que vamos a trabajar en el libro? Es porque realmente no nos interesa descifrar y decir que la investigación de las artes es esto y esto, o desde o con, sino que entendamos que esto ha sido una cosa un poco más llena de casualidades, de causalidades. Nos encontramos a nuestro diseñador gráfico, ¿no? Extraordinario diseñador, un aplauso, que por cierto hizo una extraordinaria labor en la página web, que también es otra pieza de arte. O sea, la página web tiene un comportamiento bastante genuino y particular. Entonces, todas estas casualidades en torno a estas metodologías cualitativas que después empezaron en función de los procesos del arte, que nos nutrimos de este concepto del poder, que fue un transversal,
en toda nuestra investigación, desarrolló entonces estos tres productos, ¿no? Podríamos decirle productos, pero en cierta manera estos tres procesos, mejor dicho. La próxima. Entonces vamos a ver algunos de los temarios posiblemente del libro. El libro va a ser una especie de catálogo. Creo que son 43 imágenes, Pedro. 45, 49 imágenes que ellos intervinieron, que ahorita en la exposición del van a ver. Esas 49 imágenes van a estar en este libro, aparte de unas reflexiones teóricas, que van a partir por lo menos de una reflexión teórica de Gilda Sánchez, que va a ser la pedagogía social en... ¿Qué dice ahí? A través de la prensa. Pedro, nuestro Pedro, que esto es interesante, él trabaja a partir del reverso de las fotografías, va a trabajar el reverso fotográfico como el inconsciente de la imagen, que es lo que nos dice la parte de atrás de las fotografías, las no publicadas, por qué no se publican, entonces todo ese entramado, incluso político y estético, que tiene la imagen. Natalia nos va a hablar sobre dispositivos visuales y nociones políticas de la prensa, como un estudio un poco más teórico alrededor de cómo la prensa y la política van de la mano y en cierta manera cómo eso nutre o entreteje el poder como concepto. En mi caso, yo voy a hablar sobre el archivo en tiempo de posfotografía y posverdad, porque estamos en un momento en donde se está replanteando incluso el concepto mismo del archivo, porque con la fotografía digital y con la masa de imágenes que diariamente van por las redes, el concepto de archivo tiene que transformarse como tal, ¿no? Entonces ¿Ah? Se borró el mío. ¿Cuál era el tuyo, Carolina? Justamente el nombre de el poder en mi constitución, pero trabajado como un poco como desde la imagen fija, que es la fotografía, pasamos al gesto en acción, al gesto en movimiento en la danza. Que me imagino que ahorita cuando veamos el video de Carolina lo entenderemos mejor. Pero que también es otra reflexión teórica alrededor de la performance del poder. Esto más o menos se hace o tiene la intención de validar el arte como espacio de conocimiento especulativo, de conocimiento estético, un espacio del saber. Tan importante como puede ser la matemática, la ciencia, pero un espacio también del conocer y que con una ontología propia y con sus recursos que permiten también procesos distintos que no son solamente desde las ciencias sociales y las ciencias duras, ¿no? Entonces por eso nuestro interés, aunque estamos en este reconocernos como camino metodológico, nuestro interés también es cómo desde este espacio, desde este concepto del poder, hemos transado diferentes procesos artísticos y estéticos. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Gilda, doy por finalizada mi participación. Gracias. Bueno, seguimos entonces con nuestros colaboradores. Este ha sido un equipo interdisciplinario que ha abarcado varias áreas, tanto de la universidad como también colaboradores externos. Nuestros investigadores adjuntos tenemos a Amaury Martínez, arquitecto, fotógrafo independiente y narrador visual guayaquileño. Su trabajo se encuentra entre el documental y la fotografía artística. Sus historias se refieren al ser humano, sus problemas y sus felicidades relacionados con ellos y los lugares donde habitan. Gracias, Amaury. Pedro Intriago, periodista, realizador audiovisual y docente. Sus campos de interés son la fotografía, el cine y la filosofía, de los cuales ha sido docente. Ha trabajado como director, guionista, fotógrafo y productor en varios proyectos documentales, en cada uno de los cuales ha recibido reconocimientos. Tenemos también a Javier León, bailarín, profesor y productor venezolano, director de la Compañía Venezolana de Danza de Calle Hip Hop Conexión desde el año 2005, profesor académico de amplia trayectoria de sus especialidades en Venezuela desde el año 2009 y a la fecha en los estilos How Dance, Hip Hop Dance, King Tut, entre las más destacadas escuelas de danza de Venezuela. Tenemos también a Iván Basurto, consultor creativo, gestor cultural, diseñador gráfico, ilustrador y autor, especialista en branding y contenidos digitales. Con más de 16 años de experiencia, ha trabajado en estudios de diseño,
agencias de publicidad, medios digitales, ONG e instituciones gubernamentales en Ecuador y Argentina. Y Gilda Sánchez, soy docente e investigadora, licenciada en Historia y Geografía, egresada en la maestría de docencia universitaria en la Universidad César Vallejo y actualmente pertenezco a la Secretaría de Vinculación con la Comunidad de la Universidad de las Artes. Bueno, y tenemos entonces, ya presentados esta segunda parte, ya la parte de estos primeros productos. En los productos artísticos en la intervención fotográfica tenemos a Mauri Martínez y a Pedro Intriago, nuestros colaboradores investigadores adjuntos, a quienes les dejo, por favor, la presentación de estos primeros productos. ¿Qué tal? En principio, el acercamiento, les voy a contar acerca del cómo abordamos y cómo fuimos al archivo, ¿no? En principio, el acercamiento que tuvimos con el archivo fue para indagar acerca de las condiciones físicas, la distribución, catalogación de este material fotográfico. Encontramos que habían varios soportes, copias en blanco y negro, es decir, las fotografías en papel, copias a color y negativos para copias de color. El archivo también tiene una sección de fotografía digital, pero aquella no abordamos. Todo este material está distribuido en carpetas, es decir, digamos, el periodo de Rodríguez Lara, por ejemplo, está en una carpeta y todas esas fotos pertenecen a Rodríguez Lara. Y así con los diferentes personajes, pero no están catalogados en orden cronológico, simplemente estaban guardados en carpetas por personajes. Esta fotografía, la fotografía artística, voy a dar algunos conceptos para tener una idea de cómo abordamos esto, ¿no? En inicio llegamos y comenzamos a buscar las fotos en las diferentes carpetas de acuerdo a los periodos. La fotografía periodística es aquella imagen encargada para ser difundida en los medios de difusión, ¿no? Y básicamente para la inmediatez, a diferencia de la fotografía contemporánea que, digamos, es pensada para la posteridad. Y todos estos recursos fotográficos son usados para, digamos, la lucha ideológica y con ello tenemos una idea de cómo son usadas estas imágenes y también los medios cómo la usan para emitir estos mensajes. Las dictaduras, que son 3, todo ese material está en copias en blanco y negro. A excepción de, si vemos los que hemos llamado defenestrados, por ejemplo, Maguad tiene muchas fotos de cuando era alcalde y diputado, pero no hay fotos de cuando fue presidente, digamos, en copias. Pero sí hay una cantidad determinada de fotos en negativos del periodo como presidente de Maguad. Gutiérrez, por ejemplo, tiene pocas copias de color y muchos negativos. ¿Qué criterios usamos para hacer esta selección y preselección de las fotos? Primero, el contexto histórico, ¿no? Pero en mayor grado hicimos como determinante la estética de la fotografía. ¿Por qué? O sea, la fotografía, en tanto que es una experiencia creativa, también responde a razones y emociones.
que derivan en una percepción de la naturaleza, digamos, es bella, fea, disonante, armoniosa de la realidad. La estética evoluciona y por ello jugamos con una dupla, la dupla de la percepción y la sensación, que la define y luego la exploramos. Pedro y yo exploramos las condiciones y las decisiones técnicas que tomaba el fotógrafo. Y aclaramos lo que para cada uno puede ser la esencia y el valor de tal o cual fotografía. Como mencioné, el contexto histórico era importante, pero la estética fue la que rigió, fue una directriz que guió bastante el trabajo posterior del que va a hablar Pedro. La fotografía interpela a la afectividad y moviliza emociones, que a su vez remiten a argumentos y racionalizaciones que ofrecen posturas valorativas sobre hechos y personajes, que fue básicamente lo que hicimos. La fotografía es una imagen creada a partir de la mirada del fotógrafo, pero en distintos grados del corte editorial. Observamos las fotografías una vez que habíamos colocamos en una gran mesa las fotos por los personajes. Observábamos estas fotografías, el espacio fotográfico, la composición, los personajes que aparecían en el fotograma, el mandatario, su séquito, los acompañantes, la gente extraña, los gestos, las posturas, sus poses. Hasta aquí yo he hablado solo del anverso, de lo que podemos ver cuando la fotografía era publicada, pero también nos movilizó mucho el reverso, que es lo que no vemos en los diarios y que está reservado básicamente para ciertos miembros del diario, ¿no? Diseñadores, diagramadores, el editor fotográfico y los editores, ¿no? En este reverso encontrábamos indicaciones que posee esa fotografía, esa copia fotográfica, pero también indicaciones de cómo debía aparecer esa fotografía publicada ya en el diario. Vamos a encontrar pies de fotos, información básica como lugar, fecha, personajes, códigos de los diferentes inventarios por los que ha pasado todo este archivo, sellos, perforaciones, tachones, medidas reales o medidas para el diagramado, pliegues, diagramas, manchas, sellos de la autoría del fotógrafo. En algunos de estos que vamos pasando notarán algunos nombres, algunos un poco conocidos. Por ejemplo, dice por ahí fotografía Jordán, Helio Armas, Julio Rivas, fotografía Escobar Jr. Y un poco más adelante, los nombres que encontramos cuando revisábamos los negativos, aparecen Omar Torres, Carlos Granja, Ronnie Zambrano. Todo esto que he mencionado, de alguna forma, es la dinámica editorial que se mueve en el diario, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos 2 columnas. Ese 2 col significa que esa fotografía iba a tener de ancho 2 columnas. Y vemos allá Helio Armas, y ahí dice especial para el telégrafo. Este fotógrafo se diferencia bastante de los otros fotógrafos abordados porque tuvo una conexión importante con 2 dictaduras, la de Rodríguez Lara y la de Alfredo Poveda,
no sé si podremos ver luego, pero en algunas fotos aparece Rodríguez Lara en unas condiciones de más privacidad. Por ejemplo, un viaje a Galápagos, donde aparece en traje de baño, otro en su casa, aparece su familia. Es un acercamiento más importante, ¿no? Y bueno, con los negativos no tenemos este reverso en el que podemos usarlo como soporte para colocar información. Así que nos valimos de los sobres portanegativos que contienen los negativos. Por ejemplo, ahí aparece el nombre del fotógrafo Mar Torres, una indicación muy somera del evento con las fechas, pero no todos los negativos y no todos los portanegativos tenían la información de qué fotógrafo era. Algunas simplemente decían, por ejemplo, Yamil Mawad, varios. O sea, habían algunos eventos metidos en estos sobres. La fotografía impone según su uso. Por ejemplo, aquí en esta intervención podemos ver que allá a la extrema izquierda hay un par de fotos de Yamil Mawad en el que una es correcta, pero la otra la han volteado. Entonces la mano izquierda ya no viene a ser la izquierda, sino la derecha. Eso es por una cuestión de búsqueda estética, de si su mirada va a ir hacia afuera o hacia dentro de la página, pero ahí ya hay una manipulación, ¿no?, de esa imagen. Y termino diciendo que la fotografía impone según su uso en el juego político una mirada sobre la temporalidad. Por ejemplo, si hablamos de una revolución, estas imágenes con las que van a jugar proponen un corte con el pasado y una interpretación del presente en vistas a un tiempo, digamos, radicalmente diferente. Por eso, y digamos que algunas de las fotos son como mirando al futuro. En cambio, fotos de las democracias más contemporáneas o actuales, hay una valoración extrema del presente. Ahí ya no es, por ejemplo, Rodríguez Lara frente a la fábrica del Andino. Acá se valora más el presente y se manifiesta en una permanente producción de imágenes resumidas, digamos, ¿no? Y un poco la intervención de la que hicimos con Pedro, no hubo algo que podríamos llamar desfotografización, porque nosotros mantuvimos las cualidades que definen a una fotografía, es decir, no manipulamos y convertimos una fotografía en algo que parece un afiche, ¿no? Eso, gracias. Ahora Pedro integrarlo. Bueno, yo prefiero hablar sin micrófono, espero que se me escuche. Bueno, gracias por la presencia de todos. La verdad es que yo me siento muy complacido de ser parte de este equipo multidisciplinario y sobre todo de haber trabajado fundamentalmente con la parte de las imágenes, que es lo que me compete o nos compete, porque fue un trabajo, digamos, colectivo entre Amaury y yo. Entonces, después de ir constantemente al archivo del telégrafo durante algunos meses,
que ya bien lo había dicho Pedro Mujica, vimos alrededor de 1.500 fotografías. De estas 1.500 fotografías hicimos una precuraduría de 440 fotos. Luego de esa precuraduría de 440 fotos desembocamos en 49 imágenes ya intervenidas, ¿no? En principio hicimos varios juegos, ¿no? El primer juego que hicimos fue, bueno, aparte de observarlas y mirarlas detenidamente, en términos estéticos sobre todo, llamamos a una amiga, que esta es una cineasta muy querida, que se llama Diana Pacheco, y comenzamos a poner las imágenes como en paneles fotográficos. Y bajo este juego de los paneles fotográficos que poníamos las imágenes, que nos parecía impresionante y loquísimo, ¿no? Luego de eso encontramos a Daniel Alvarado, un amigo que está aquí acompañándonos, que él nos había mencionado que esos paneles fotográficos precisamente tenía que ver con estas metodologías de Avi Barbour, ¿no? Que, bueno, en términos personales yo me siento muy implicado y que él tan amablemente me ha, digamos, colaborado en estas referencias metodológicas y involucrado en una aproximación, sobre todo por medio de este filósofo francés llamado Didi Huberman, ¿no? Para mí ha sido revelador. Bueno, pero en ese sentido, lo que nos disparó a nosotros, a Mauro y a mí, es una pregunta sencilla, pero no por eso compleja de responder, que es cómo se investigan los archivos visuales. O sea, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué modo? En principio, el primer acercamiento es revisarlo desde adentro. O sea, antes que nada, revisarlo desde el archivo del telégrafo, ¿no? Que es ahí donde se origina, donde está inscrito. Y a partir de esa lógica, lo primero que habría que dar cuenta es que un archivo fotográfico, una imagen que es periodística, del fotoperiodismo, del lenguaje del fotoperiodismo, y luego pasado a un archivo, no significa que es una imagen impoluta o es una imagen meramente histórica, ¿no? Es una imagen que está en construcción, que estuvo en construcción, que está en construcción tanto de la mirada del fotógrafo, pero sobre todo de las dinámicas y de la mirada del corte editorial del diario, ¿no? Es a partir, digamos, de esos dos vínculos que se construye la imagen, ¿no? O sea, es decir, lo que hay que poder comprender, que bueno, me imagino que ya muchos lo saben y esto es tal vez el descubrimiento del agua tibia, ¿no? Que no es per se la imagen, ¿no? Siempre es una construcción, no es la realidad en sí, es una realidad construida, ¿no? Por ende alterada, por ende manipulada, ¿no? Siempre va a ser así. Bueno, también nos dimos cuenta, por ejemplo, que había ciertos fotógrafos, como había mencionado Mauri, que es el caso de Helio Armas, ¿no? Que es un fotógrafo que él estaba muy cercano al poder, tanto de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara como la de Alfredo Poveda. Incluso dentro de las imágenes, si vamos de pronto a la de Guillermo Rodríguez Lara, hay una imagen súper icónica, esa es Atalá Bucaram, digamos, no, más atrás, otra, ya esa por ejemplo. Esta imagen que nos parece reveladora, ¿no? Porque para todo esto, o sea, lo que también caímos en cuenta es que el reverso fotográfico dice mucho más que el anverso de la fotografía. Primera cosa. Segunda cosa es que también, en términos paradójicos, por más que todo esto sea una letra a veces ilegible, también es una imagen. El reverso fotográfico no deja de ser una imagen. Lo que nos llama la atención es que en esta imagen, no sé si de pronto podríamos hacer zoom, ahí, es la imagen, es una reunión, me parece, un gabinete de Guillermo Rodríguez Lara. ¿Se puede hacer zoom? Ahí. Ya, por ejemplo, ahí está como, bueno, parece un ojo de pez, un gran angular, indiscutiblemente,
pero sobre todo lo que nos llama la atención es que ya, ahora sí, volvemos de pronto, es que dice no va. No va esta fotografía, no va, ojo, está en rojo, está en grande. Y luego dice no aceptaremos. O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, bueno, para todo esto, el diario El Telégrafo en aquella época, si mal no me equivoco, Natalia, no había editor fotográfico, ¿no? Entonces, en ese sentido, había una selección ahí en tanto el editorial del periodista como tal, que manejaba eso. No va, no aceptaremos. No aceptaron esa imagen y es una imagen que no fue publicada, ¿no? Entonces, son estas cosas y estas problemáticas con las que nos enfrentamos y discutimos. Hay una cosa súper interesante, por ejemplo, de Freud, que señala que el olvido es el reverso de la memoria. Lo ubica como un acto fallido, un acto de censura, un borramiento. En ese sentido, nosotros quisimos abordar el reverso de la fotografía, vista esta ya no solo como una memoria desde una mirada archivística, histórica, sino ubicar el reverso para poner en manifiesto, para poner en escena las lógicas de construcción que se daban en el medio de comunicación, ¿no? Cómo se construía, cuáles son las lógicas, en qué columna van, cómo son estas dinámicas. Es poder conocer, digamos, aquello de lo que no se ve, poder conocer, digamos, el lado invisible de esta imagen que está construyéndose, ¿ya? Bueno, algo más. Bueno, en ese reverso, como ustedes ya pueden ver, vemos fotógrafos. Están los fotógrafos Jordan, están los fotógrafos, en este caso de Helio Armas. Vemos que también hay una mirada distinta según el personaje. No es la misma foto en términos estéticos que la imagen de las fotografías de Helio Armas con Guillermo Rodríguez Lara y las imágenes de Jordan o de Julio Rivas con las imágenes de Bucaram, ¿no? Igual también son dos personajes distintos que se los enfrentan de distintas maneras. Algo súper interesante también que nos llamó mucho la atención es que habíamos discutido con Amaury una imagen icónica que tiene que ver con la banda de Moebius. La banda de Moebius es una imagen que es una banda, efectivamente, que tiene 3 semitorsiones, y esa banda da cuenta de que el reverso y el anverso es algo que está en una sola cara, no están en 2 caras. Lo que quiere decir que es continuo. Es una banda de Moebius que lo ha problematizado sobre todo, distintos teóricos, entre ellos Jacques Lacan, el psicoanalista francés, y él hablaba en relación a la verdad, la apariencia, el inconsciente, la conciencia, verlo como un mismo recorrido, más no un sentido opuesto. Lo cual también nos lleva a discernir que tanto la memoria como el olvido es parte de un mismo recorrido. No es cosas opuestas, no es parte de la vida. Hay cosas de que de pronto nos olvidamos, y nos olvidamos precisamente por qué cosas, entre ellas tal vez para cuidarnos de algunas cosas que de pronto sobrepasan. Entonces es este juego entre el olvido y la memoria que es parte de la vida. A partir de estas especulaciones vimos interesantes establecer estos juegos, demostrar estos constructos, esta cosa invisible que ya hablamos, que muchas veces conlleva la fotografía periodística y la fotografía de archivo, que es lo que no se publica, lo que está tachado, porque al mismo tiempo nos preguntamos cómo sería el territorio del inconsciente de la imagen, ¿no? Es decir, ¿qué es aquello del inconsciente de la imagen? Lo que no se enfoca, lo que no se encuadra, ¿o será acaso el reverso, es decir, lo que no se ve? Eso es todo. Muchas gracias. Damos paso a Gilda. Muchísimas gracias, Pedro. Tenemos entonces también la última parte de nuestros colaboradores, no menos importantes porque son aquellos que nos ayudaron en todo este proceso también y colaboraron con sus prácticas preprofesionales. Tenemos estudiantes de la carrera de danza,
que todos ellos han tenido desde muy pequeños una colaboración artística en el medio, que ahora en cambio lo están haciendo efectiva con sus estudios de danza y están desde el segundo hasta el quinto semestre. Los menciono: Jennifer Asensio, Milena Albán, Darla Alarcón, Néstor Roque y Ronald Medina, que colaboraron durante todo, casi el año pasado, estuvieron en el laboratorio de creación en danza. Y tenemos también a Marjorie Prendes, que ella en cambio es estudiante de artes visuales, quien ayudó también con la selección en el archivo. Y de una manera especial también quisiera mencionar a Javier Solís, que fue nuestro diseñador de la página web, quien también es un colaborador sumamente importante. Este equipo interdisciplinario se ha conformado de esta manera y esperamos continuar. A continuación, entonces, dejamos el producto artístico en danza con Carolina Piper, que nos va a hacer una presentación de video danza que también la pueden encontrar en la página Al Mando ART. No sé si utilizar el micrófono o si me escuchan hasta allá atrás, los vecinos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, me toca hacer el cierre. Quería solamente comentar un poco acerca del laboratorio. No voy a entrar en los aspectos teóricos de la investigación exactamente de la pieza. Por un lado, porque en el caso de este tipo de piezas me gusta que la pieza se explique por sí misma y se la banque sola. Por otro lado, porque ya en un par de instancias previas hay una publicación donde hago un registro, que ya está publicado eso en la revista Filia de la universidad. Entonces ahí hay ya un informe, digamos, de todo lo que fueron los laboratorios, algunas conclusiones, un texto. Entonces está ahí. Vamos a hacer linkeo igual con la página, supongo. Y por otro lado, en algún momento que fue el encuentro del ILIA, también tuvimos una mesa en la que se habló un poco de esta parte del proyecto, del poder en mi constitución. El ILIA es este evento que organiza la universidad con que es el Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes. Entonces, la parte textual, digamos, que está ahí. Si pudiera comentar algo sobre los laboratorios, es que se trabajaron algunos paralelos. Pensábamos un poco cómo trabaja un editor fotográfico de fotografía, un editor de fotografía de prensa, cómo hace la selección, qué sí, qué no, lo que decían mis compañeros anteriormente, y pensaba, eso también es exactamente lo que hace un coreógrafo. Y en ambos casos las decisiones suelen ser políticas, pero dada la característica de los elementos de prensa, es mucho más evidente, se evidencia mucho más fácilmente cuál es esta posición. Por otro lado, fue interesante trabajar este campo semántico de lo que los chicos que hicieron el taller, que son estudiantes, lo que entendíamos por poder y cómo eso lo sentíamos reflejado en el cuerpo. ¿Qué es poder? ¿Cómo siento yo el poder? ¿Qué palabras me evocan el poder? Entonces abrimos un campo semántico gigantesco donde salieron ideas como la prensa tiene poder, el garrote tiene poder, un indígena tiene poder, la religión tiene poder, el sexo tiene poder, una bota tiene poder, e ideas así como fueron una lluvia, una cantidad enorme de ideas alrededor de este poder. Y luego, pues bueno, eso lo trabajamos trasladado al cuerpo, ¿no? ¿Cómo este cuerpo se siente poderoso? ¿Cómo vemos a un cuerpo que se siente poderoso? ¿Cómo lo identificamos? Entonces tuvimos estos juegos de improvisación en los que también incluíamos imágenes como la imagen del candidato, la imagen de aquel, como un ciudadano se va a colocar su voto, que hace la fila, que espera, cómo se ejerce ese poder del voto. Entonces, cómo este ciudadano postulado a algo, inmediatamente toma esa pose de el pecho abierto, la barbilla alta, los brazos en un abrazo gigante, ¿no? Siempre abrazando al pueblo, siempre en un espacio alto, en las fotografías siempre aparecen en el centro, o de alguna manera en un espacio
espacio privilegiado frente a otros que son el común, ¿no? Ese tipo de cosas íbamos buscando. Elementos como las gafas, por ejemplo, era un elemento que aparecía constantemente, que nos hacía mucho ruido. Siempre aparecían personajes con gafas, siempre personajes con grandes anillos, con cosas de oro, personajes con botas, personajes con la banda presidencial que reza, por supuesto, mi poder en la Constitución. Entonces, con eso jugamos también, ¿no? con este nombre ahí, como parafraseado. Y bueno, salimos a buscar un poco lugares, a veces teníamos, la universidad nos prestaba los espacios, obviamente, pero a veces nos fuimos a un parque, a una plaza, estuvimos creo por toda la ciudad. En mi casa también estuvimos ensayando. Quiero decir, estuvimos en todos los espacios que se prestaron para realizarlo, para buscarle la vuelta. Y por supuesto queríamos presentarlo a público, ¿no? El día que tuviéramos esta presentación íbamos a tener algo en vivo, una intervención y tal. No se pudo dar. Nosotros no quisimos dejar tampoco caer el proyecto ni suspenderlo hasta que el mundo decida que se acabó la segunda ola, la tercera ola de la pandemia. Así que se tomó esta decisión de hacer un trabajo audiovisual en videodanza, pero si no hubiera sido por el laboratorio de los chicos, si no hubiera sido por todo este trabajo que se realizó con ellos, no hubiera tenido todo ese material riquísimo en imágenes, en objetos. En el video, por ejemplo, se trabaja un montón de elementos, el papel que se rompe, una caminata hacia atrás, un cuerpo festivo en el momento que hay gente, que se escucha la voz de la gente que está gritando asesino, asesino. Bueno, lo van a ver en el video, no quiero tampoco hacer spoiler. Entonces, bueno, eso. Después si hay preguntas, por supuesto, estamos todos dispuestos y felices de responder ellas, pero creo que va a ser mejor dejarlos con el video. Solo quiero probar el sonido, si está en su punto. Perdón. Entonces, ¿seguro es beca? sí, me dijo, sí, era beca. A ver, va de nuevo, bueno, conectando, me sale. ¿Lo pagaste? Auxiliar, ¿no? ¿Lo pago, lo vuelvo a prender? No, espera, no, está conectado. Beca 834. Sí, esa. Auxiliar tiene que La decir, diré, ¿cierto? no me sale. Auxiliar tiene que decir, ¿no? No, del texto. Ah, ¿Estás con Bluetooth? sí, con Bluetooth. Ahí se va. A ver, denme un segundo. Acá estamos conectando. Ahí está. Ahí creo que está. Ahí está. Ahora sí. Listo. Bueno, esto es el poder en mi Constitución.